Buenas noches a todos. Estamos Eh, en este programa Saludos. Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad de la Arquidiócesis de San Juan. Como todas las semanas traemos programa y de esta manera lo estamos haciendo a través de esta herramienta para poder nosotros, aunque sea de esta manera virtual, que solíamos hacerlo en una estación de radio, pues queremos llegar a ustedes y cumplir con ese mismo lema del programa, Encuentro con Cristo, y lo hacemos hasta muchas veces virtualmente porque es la solución que tenemos, pero sin perder esa referencia con los hermanos. Y por eso estamos aquí. Aquí está acompañándome Iván Aguilú. Saludos por ahí. Buenas noches a todos. Tenemos a Gilberto Sayas Buenas noches. y a Dalberto González. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Saludos a todos. Qué bueno que nos acompañamos aquí. Y nos acompañamos porque igual en esta tanda de programas que hemos hecho desde hace unas semanas atrás, llevamos como 5 programas en el cual el tema o el ingrediente principal hablamos de la pandemia, porque es las circunstancias en las que nos ha tocado vivir. Y todos los programas nosotros hemos hecho un elenco de propuestas con lo que enseña la iglesia, lo que Dios ha querido, lo que nos permite a nosotros entender y cómo responder ante esto que le llamamos una crisis, pero no es otra cosa que una circunstancia natural, porque la naturaleza sí pasan fenómenos y demás que Dios permite, ¿verdad? Permite, no es que quiere fastidiarnos, sino que permite parte de la naturaleza en el cual nosotros debemos de aprender, cuidar y entender cómo esas oportunidades en momentos que para muchos les parece una crisis, también es una gran oportunidad para hacer lo que Dios nos llama, propaguen el Amén. Evangelio. Y por supuesto, para Exactamente. poder hacer eso, pues también la limitación humana. El ser humano es finito, tiene sus debilidades, todos y cada uno de nosotros. Es como decía San Pablo, ¿verdad? Que decía, llevamos un gran tesoro en que en moldes o Voltes. en frascos de barro. Y es porque nosotros nos consideramos frágiles, pero tenemos un tesoro que es Dios mismo. Y por eso en la semana pasada se celebraba esa ascensión del Señor, pero desde el punto de vista de que Él regresa a la diestra del Padre, pero no nos abandona, no nos dejaré solos, esa es su promesa. Y esta fiesta de la semana pasada y esta, que es la del Espíritu Santo, la de Pentecostés, que son 50 días de su resurrección, pues van juntas. Lo que pasa es que son tan grandes que se señalan en esas dos fiestas, que son una solemnidad tremenda. Pero entendemos que es el Espíritu Santo, es donde comienza realmente y da cumplimiento a toda la promesa por la cual Dios se ha encarnado, ha ofrendado su vida para redimir a toda la humanidad y se queda con nosotros la acción del Espíritu Santo en la cual es la eficacia de Dios mismo obrando en lo más elevado de nuestra alma. Es la eficacia en la cual aquellos apóstoles que ni la misma resurrección les motivó a salir afuera porque estaban encerrados, ni ellos reconocieron tan siquiera a Jesucristo alguno, cómo es el Espíritu Santo que le da sentido a toda la obra y le sigue dando toda la obra por tantos siglos y que será hasta el fin de los tiempos. Oye, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una circunstancia difícil. Por supuesto que los apóstoles también estaban en una situación difícil, perseguidos, y que la persecución no era para darle 4 fuetazos, era para matarlos. Y esa persecución no es hasta que llegue el Espíritu Santo, primero entender todo lo que Dios a través de Jesucristo les dijo, pero más que nada es la fortaleza, la valentía de enfrentarse en medio de una crisis y darle para adelante, como dirían por ahí, aun cuando lo persiguieron, pues fue la gran oportunidad de propagarse la buena nueva, ese mensaje evangélico en el cual permite. ¿Y qué podemos nosotros, que el Congreso Mundial de las Iglesias precisamente dieron una referencia sobre estas circunstancias de la pandemia y cómo es ahora el protagonista aquí en medio de todo esto es
el Espíritu Santo que suscita dentro de cada uno de nosotros, y en esto debe de ser la creatividad. ¿Cómo lo estamos tratando de hacer nosotros aquí? No podemos ir a la estación, pero utilizando los medios y ser creativos, no por creernos la gran cosa, sino porque tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje y nosotros buscamos los medios disponibles. Y eso mismo es lo que queremos discutir en este programa. Sabemos que Cursillo de Cristiandad es una relación íntima y cercana con el Señor. Y nosotros trabajando en un fin de semana, los acompañamos muy de cerca en esa gestión. Qué gran reto para todos nosotros, como también qué gran reto en las iglesias que están proponiendo abrir misas presenciales, no para todo el mundo, sino limitadamente, poco a poco y con muchísimos protocolos y cautelas. Porque claro, siempre el amor va por encima de del precepto, ¿verdad? El amor supera el precepto. Por eso que los obispos pues dicen, mira, por caridad, por amor, no pasa nada si no vas a cumplir con el precepto de ir a misa. ¿Por qué? Porque no podemos, por cumplir un precepto, atentar contra la vida de esa persona o de otro. Y el que esté enfermo, no pasa nada. No es un pecado. Tranquilo en su casa. Pero el que esté muy bueno y sano y quiera participar en misas presenciales, les invito a hacerlo porque necesitamos, aunque sea el 25% de la parroquia, que participen para envalentarnos y buscar soluciones para aquellos 75 que necesitan también de ese amor que se derrama en nuestros corazones cuando participamos de los sacramentos. Y así que yo quisiera dejarlos como pie forzado de eso para poder dialogar sobre este tema que a mí en particular me fascina. Si es extraordinario la resurrección, ¿verdad? Porque por medio de la resurrección nos infunden una nueva vida. Jesucristo asumió toda la miseria humana, toda la basura y toda la revolución. Se hizo pecado por nosotros y le dio muerte. Y ese vacío se tenía que llenar ¿con qué? Con la vida misma de Dios. Y nos ha regalado el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo no es como algunos que equivocadamente creen que dice jala, jala, ja, para, ja. No. El mismo San Pablo aclara que son dones y son gracias especiales que le da. Algunos tendrán dones de lengua, algunos tendrán dones de sanación, otros tendrán dones para poder hacer lo que es visible hoy en día en la iglesia. Si miramos los santos, tenemos un gran santo puertorriqueño y el laico, así que no está exclusivo para solamente los religiosos, sino es con cuánto amor he dejado y soy el generoso que Dios ha hecho en mí para hacer el bien en mí, santificarme a mí, santificando a los demás. Madre Teresa de Calcuta y todos estos santos muy modernos que conocemos y vemos en la vida de ellos que cada cual, no todos tenían el mismo talento, ¿verdad? No todo el mundo tenía los mismos dones ni los mismos, ¿verdad? Estilos, pero son santos. Porque el Espíritu Santo pues los reparte como él quiera. Es como las teclas del piano. Todas las teclas, eso lo dijo Benedicto XVI, lo tomo de analogía. Pero Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, ¿verdad? Él como tocaba piano, pues él hacía esa analogía, decía, la humanidad entera tiene, como en el piano, todas son diferentes. Y qué bueno que sean diferentes. Y qué necesario que sean diferentes. Porque precisamente porque cada tecla suena diferente, se puede hacer una armonía entre todas ellas y hacer buena música para Dios. Tú que eres músico, Iván Aguilú, las guitarras tienen cuerdas, no tienen como las teclas, ¿verdad? Pero más vale que suenan diferentes. Porque si llegaran a sonar todas las cuerdas iguales, sería un desastre la música. Así es la vida de la vida cristiana y los dones del Espíritu Santo, la que se propagan es con ese mismo concepto, para hacer una armonía en las diferencias, para hacer en ese complemento la obra y la armonía que Dios quiere para el mundo. Amén. Amén. Échale por ahí. Amén. Dale, pues, o Gilberto.
Eh, el tema del Espíritu Santo es fascinante. Eh, él siempre me gusta mucho la expresión de que es el paráclito, el consolador, el consejero, que nos deja nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que no nos va a dejar solos. Correcto. Pediré al Padre y Él os dará otro consejero para estar con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, nos dice Juan 14, 16 al 17. Y este Espíritu Santo, pues siempre lo identificamos con esa fortaleza en momentos de debilidad. Lo identificamos con esa sabiduría que a veces pensamos, y yo dije eso, ¿tú estás seguro? Porque se manifiesta, Él es el que habla. Porque como dice la palabra, no se preocupen por lo que tengan que decir. Hay alguien que va a hablar por ustedes. Y de esa forma, en medio de toda esta situación tan difícil, en medio de toda esta situación nunca vivida por esta generación, ¿verdad? Otras generaciones tuvieron otras situaciones difíciles, a nosotros pues nos tocó esta. Todos ellos con el consuelo del Espíritu Santo y nosotros también con el consuelo del Espíritu Santo. Y de igual forma siempre pienso en que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros, está en nosotros. Es cuestión de abrir nuestros corazones para que se manifieste. Y al ser templos del Espíritu Santo y ser nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo y nuestras mentes y nuestras almas, pues requiere un cuidado particular y un amor a nuestro prójimo. El poder gozar de esos dones, el poder recibir esa gracia, el que siempre estemos dispuestos a escuchar, a actuar, a obrar, a no escondernos, pero a ser prudentes. Y en este momento de pandemia, pues uno tiene que obrar, pero al mismo tiempo tiene que ser prudente, como señalaba Juan Carlos, que señala a los obispos y señala a la iglesia, por el amor a todos los demás, porque somos conscientes de que hay personas más vulnerables, somos conscientes de que hay personas que tienen problemas de salud que pueden ser agravados con estas situaciones. Y depende de nosotros en gran medida y de nuestras acciones el que las cosas funcionen. A otras generaciones se le pidieron unos actos heroicos increíbles. A nosotros nos piden que nos estemos tranquilos, que seamos prudentes, que seamos razonables, que no andareguemos por ahí haciendo lo que no debemos hacer. Otras generaciones tuvieron que armarse de valor para hacer un montón de otras cosas. Yo creo que la petición que se nos hace a nosotros es relativamente sencilla, y sobre todo mantener la oración. La oración abre todas las puertas. La oración es magnífica. Hay un don tremendo que da el Espíritu Santo y nosotros le llamamos el discernimiento sobrenatural. Y es precisamente en ese discernimiento sobrenatural que nos permite ese cuidado con aquello. Como decimos prudencia, porque es una palabra que entendemos. Pero es un discernimiento sobrenatural, porque no basta solamente con cumplir el cuidado del prójimo. Es como la iglesia responde a esto. Y habrán algunos que tengan que hacer cosas heroicas, como son los médicos y los enfermeros, que se tienen que meter de frente ahí a bregar. Pues me imagino que también hay sacerdotes y voluntarios y personas que le meten para adentro para poder atender a aquel que necesita en estas circunstancias consuelo, porque hay personas que entran en depresión, porque hay gente que se sienten con circunstancias humanas y con circunstancias de salud, porque hay personas que le atacan esto directa y hay otras personas que como consecuencia de esta pandemia tienen otros problemas que no son directamente con la enfermedad.
son indirectamente el lockdown, ya sea por los negocios, ya sea porque las personas encerradas tienden a, pues, a tener conflictos y roces humanos con el prójimo, ¿verdad? Claro. Y eso es bien importante porque se sufre de diferentes maneras. Importante el discernimiento sobrenatural que solamente el Dios Espíritu Santo nos lo da. Iván Aguilú, ¿qué me va a decir? Sí, mira, esta situación que nosotros estamos viviendo ahora de la pandemia del coronavirus, pues literalmente es un caos, porque llega de repente, altera sustancialmente la vida de todo el mundo y estuvimos decir varias cosas. El, es compararlo como el decir que del campo de las gallinas descabezadas. Pues en un principio andábamos así. Entonces, poco a poco, pues uno ha ido buscando la manera de cómo tratar de rellenar los huecos en el caos para tratar de organizar las cosas. Yo recuerdo que yo tenía un profesor en la universidad que decía que las soluciones a los problemas siempre eran en nuestra naturaleza humana, complicábamos nuestro pensamiento, le buscábamos las 20 patas al gato. Y entonces se nos hacía bien complicado cuando teníamos la solución ahí a simple vista. Traigo esto porque cuando los apóstoles viven la experiencia de la resurrección del Señor, de la ascensión del Señor y del mensaje y la instrucción que les deja a Él, de vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ellos todavía tenían dudas y se preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ellos estaban viviendo hasta cierto punto una alegría porque Cristo había resucitado, pero seguían viviendo un caos porque ahora Cristo no estaba con ellos. Y le sacaron ¿cómo es? La alfombra de debajo de los pies. Sabía que tenían el temor de que lo iban a pasar por el mismo trámite Exacto. que cogieron a Jesucristo. Exacto. Entonces, llega el Espíritu Santo, ellos permiten que el Espíritu Santo entre en sus corazones y de momento yo me los imagino ellos diciendo, ahora yo entiendo no solamente qué tengo que hacer, sino cómo lo voy a hacer. Y me doy cuenta de que no soy yo, que es el Espíritu que vive en mí. Así es. Que sin el Espíritu yo no lo puedo hacer. Y eso es lo que fundamentalmente nosotros vivimos en el cursillo, que nosotros podemos salir desbocados como los caballos cuando se acaba el cursillo y vamos a nuestro cuarto día. Pero si no dejamos que el Espíritu actúe en nosotros, no vamos a poder cumplir con el para que vayáis y den fruto. Así que las situaciones son las mismas. Estamos viviendo un caos igual que el que vivían los apóstoles y los apóstoles vieron la solución al dejarse llenar del Espíritu Santo. Y en este momento es lo que nosotros debemos hacer. Juan Carlos hablaba del 25% que va a tener la oportunidad en esta primera fase de ir a las misas presenciales. Pues mira, así mismo empezó nuestra iglesia, con un pequeño grupo de valientes inspirados por el Espíritu Santo que pudieron empezar a llevar el mensaje y que ese mensaje empezara a correr. Y de ese poquito fue agrandándose, la iglesia fue extendiéndose hasta lo que tenemos hoy día. Así que yo no tengo duda que con la acción del Espíritu Santo ese 25 se va a convertir en un 50, en un 75, y cuando menos lo esperemos, vamos a estar 100% disfrutando presencialmente de ese Cristo vivo que decidió quedarse con nosotros y que desde el momento mismo de Pentecostés empezó a cumplir su promesa de que iba a estar con nosotros todos los días, a través del Espíritu Santo y a través de los sacramentos. Así es, excelente.
Y nosotros tenemos esa confianza de saber que en medio de esto el Espíritu Santo está deseoso, ¿verdad? Porque Él es tan, ¿verdad? Dios es tan delicado con todo el mundo, ¿verdad? No enfuerza nada, es si tú quieres, y te plantea las soluciones, como bien estabas diciendo ahorita. Pero es que el Espíritu Santo inspira, y por eso nos decimos que las inspiraciones del Espíritu Santo en nosotros para resolver, responder con valentía y con entendimiento, con discernimiento y todos los dones, con la sabiduría, con la inteligencia, con la piedad, ¿verdad? El temor de Dios. Todo eso que son dones de Dios mismo, que Él te los da porque es un regalo inmerecido. Es para que aquel que necesita, aquel que tú mismo te lo tropiezas en el camino, también puedan experimentar ese abrazo de Dios que no abandona a nadie. Y más en este momento, es la iglesia donde debe de responder heroicamente a eso. Porque se tiende a, ¿verdad? En un mundo secularizado, quieren reducir a que los héroes son los médicos y las enfermeras y eso, los first responders. Eso es verdad, o sea, humanamente tienen que ser first responders. Pero se olvidan que es Dios mismo que capacitó a ese hombre que está de frente, aunque sea con mascarillas y guantes, aunque sea con mascarillas y guantes, le sostiene, lo inspira, lo fortalece, le da todos los medios para enfrentarse con una persona que tiene de frente, porque nosotros podemos hablar de eso y no trabajamos en emergencia. Pero imagínate tú allí, Iván, y tú trabajas en emergencia y llegó fulano de tal y ese hombre tiene ese virus y tú tienes que atenderlo con caridad, amor. ¿Y tú Bueno, crees a que mí no me Dios... pasa, pero mi esposa es médico y ella está también en eso. Correcto. O sea, Entonces, ella los ha tenido que ver. pues ahí al autor de todo eso es Dios mismo. Lo que pasa es que pues, Exacto. ese don que le di especial a tu esposa y a todos aquellos familiares que trabajan en eso, yo ¿verdad? Rezo mucho por ellos, porque es la respuesta de Dios mismo al frente. Es el héroe de todo. Lo que pasa es que Dios es tan humilde y sencillo, pero esa es la solución. Decirle a aquel que Dios te ama, confía, porque Él está ahí. Él está en cada uno de aquellos que de buena voluntad quieren atender, quieren abrazar, quieren cuidar, quieren acompañar. Y a fin de cuentas, lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices por siempre, salvando nuestra vida y viviendo eternamente. ¿Qué es lo peor que podemos tener? Ah, que nos vamos a morir. Fíjense, por más médicos, científicos, de allí, de acá, de qué sé yo, no han podido borrar eso de la ecuación matemática. Todos estamos luchando con una cosa que es inevitable, que es la muerte. Pues el Espíritu Santo vino a infundirnos su vida para vivir eternamente. Por eso esos tipos dijeron que, ¿qué? Vamos para encima. Yo no tengo ningún problema en ofrendar mi vida. Son mártires, que son testigos. Aun cuando sabían que lo iban a echar a los leones, que los iban a crucificar, lo iban a picar la cabeza. No importa. Si yo quiero vivir eternamente. Y eso yo creo que es la respuesta. Faltan ahí una oportunidad de poder continuar y dando ese testimonio a los demás que tanto necesitan. Y sabemos que nosotros en Cursillo se nos ha puesto, ¿verdad?, en una circunstancia de reto, pero yo la veo también providencial, porque es la gran oportunidad de dejar que Dios nos diga qué hay que hacer. No porque estamos haciendo historia, Exacto. historia. Y así que bendito sea el Señor, Dios del universo, y el Espíritu Santo que se derrama sobre los corazones de cada uno de nosotros. Y lo que más importante, el Espíritu Santo es el Dios amor, el que une a cada uno de nosotros en un mismo fin, que es buscar ir a Amen. donde Jesucristo. Oh, Cayó. excellent. Dime, Alberto. Quiero empezar también que en la Biblia la referencia a todo esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles.
Y como siempre me gusta traer un ratito, unos minutos al Papa, él en su reflexión dice que, fíjense los puntos semejanza a nuestras circunstancias de ahora. Dice que los discípulos al principio estaban llenos de miedo. Podemos encontrar miedo ahora mismo en nuestras casas, en nuestras comunidades. Segundo, atrincherados con las puertas cerradas. Estamos en esa ahora mismo. Y también, después de la resurrección del Maestro, y aquí es que viene lo interesante de esta fiesta, que es lo que ustedes han dicho, transformado por el Espíritu Santo. ¿Y qué conlleva esto? Es el anuncio de Jesús en el Evangelio de hoy, que damos testimonio. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo o qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Que nos convierte de una comunidad vacilantes a ser valientes. De vacilantes a ser valientes. Porque el Espíritu cambió sus corazones. Va a cambiar mi corazón, va a cambiar el corazón de cada uno de ustedes y todo lo que de la gente que nos rodea. Ese es nuestro compromiso. Ayudarlos a cambiar los corazones de vacilantes a valientes. Y el Papa dice cómo el Espíritu Santo, y fíjense en esto, entra en las situaciones y las transforma. En mis situaciones, en las situaciones de todos ustedes que nos escuchan esta noche, y las transforma, cambia los corazones y aquí está también lo grande de esta festividad, cambia los acontecimientos. Por eso es que tenemos que pedir que llegue este Espíritu Santo a liberar nuestros corazones que pudieran estar cerrados por el miedo y vencer la resistencia. Ahora bien, quiero traer un detalle interesante que está en el artículo que nos enviaste, que aquí hay dos signos. Uno es el viento, Juan, y el fuego, ¿verdad? Y dice el artículo que uno es el viento y el fuego, es como uno que para el oído y otro para mirar, para la vista. El viento es un signo que escuchamos y como nos pasa de repente del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa que la que se encontraban. Wow, hacía tiempo que yo no repasaba ese detalle, que de la fiesta de Pentecostés tenemos dos grandes detalles. Uno es visual y otro es auditivo. Luego de esto viene entonces el fuego, lenguas de fuego, que también por orden divino es un signo elocuente, lo mismo que el viento. Y este fuego está asociado, queridos hermanos, a las manifestaciones poderosas de Dios e indica la presencia del Espíritu Santo. Miren, y en estos momentos esto no debe tomarnos por sorpresa, ¿ok? Porque ya se venía diciendo, y Juan Bautista lo decía, Él os bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Así que tenemos un signo visual y un signo auditivo. Quiero también recordarles a ustedes que en esto el Espíritu Santo viene a ser también como una fuerza que me va a empujar a mí hacia el centro. ¿A qué centro? A lo más profundo de mi corazón. ¿Ok? De manera que trae a unidad, me trae paz en mis aflicciones y fortaleza, y esto es grande, fortaleza en las tentaciones. A la misma vez, en esta fiesta, podemos también señalarnos qué va a hacer conmigo. Nos impulsa, nos lanza al exterior, que nos lleva a nuestra periferia. ¿Mi periferia cuál va a ser? Mi familia, mi comunidad. Esto mismo en la reunión virtual es mi periferia, en el cual nos revela y nos empuja hacia quiénes, hacia mis hermanos, a Juan, a Iván, a Gilberto y a Luis. ¿Ok? Y termina él diciendo, es solo en el Espíritu Consolador. Fíjense en esto, que decimos palabras de vida y alentamos realmente a los demás. Yo quiero participar en eso. Dar palabras de vida
y alentar a mi periferia, alentarlo a los demás. Pues quien vive en el espíritu está en esta tensión espiritual. Se encuentra orientado a la vez hacia Dios y hacia el mundo. Esto está espectacular para esta fiesta de Pentecostés, queridos hermanos. Así que mucha oración para pedir que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones, como he hecho puesto el énfasis esta noche, para tener esa valentía, para salir a la periferia, para anunciar todo este anuncio de la misericordia de Dios. Miren, vamos a participar de ello. Vamos a sacar un momentito y reflexionar sobre todo lo que significa esta fiesta para nosotros. Que no sea una fiesta en un vacío. Así que yo voy a estar ahí. Y espero que cada uno de ustedes también participe. Amén. Dime, Luis Soto. Dígame, Luis Soto. Saludos, mis queridos hermanos. Llegué un poquito más tarde porque estaba con un compromiso previo, pero no podía perderme la oportunidad de compartir con ustedes en este programa porque el tema es fascinante. Realmente el Espíritu Santo, nosotros que trabajamos en el movimiento Cursillo Cristiana, hemos tenido la grandiosa experiencia de trabajar en un cursillo. Hemos visto el Espíritu Santo en acción. Hemos visto cómo, al igual que estos apóstoles, el Espíritu Santo los cambió de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque estaban de ser escondidos, temerosos, con ignorancia total, aun cuando todo lo que el Señor le había dicho, ellos, bueno, ahí están los discípulos de Maús que iban tristes y acongojados hasta que el Señor le tuvo que abrir los ojos de nuevo y explicarle toda la historia de la salvación. Y cuando ellos reciben ese espíritu, cambian, es un cambio, es un viraje de 180 grados. Y así mismo nosotros hemos visto hombres que han llegado un jueves a un cursillo de cristiandad cargados, marcados, tocados por una vida difícil, y en 3 días el Espíritu Santo los toca y los cambia y salen de ese cursillo con los corazones rebosantes de la gracia y del amor. Pero en Pentecostés hay algo que, escudriñando la Escritura, a mí siempre me ha tocado bien grandemente, y es que después que los apóstoles aceptan el Espíritu Santo, que salen a predicar, Juan y Pedro tienen un encuentro en la Puerta de la Hermosa con un paralítico. Y Pedro, que hasta ese entonces y hasta había negado al Señor, es quien ve a ese paralítico y le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina, ¿verdad? Wow, cierto. Y luego a ellos los azotan y los castigan porque curaron a ese hombre que la gente no creía. Pero lo que sí la Escritura nos dice es que hubo alguien que fue sabio, que se llamaba Gamaliel, uno de los escribas, que les dijo a ellos: hermanos, ustedes saben que antes se habían levantado muchos profetas en este pueblo y los hemos matado. Y sus discípulos han dispersado. Pero los discípulos de este hombre todavía persisten. Tengamos mucho cuidado que no estemos luchando contra Dios, porque si lo que de ellos es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, permanecerá. Muy bien. Esa es la historia del Cursillo de Cristiandad. El Espíritu Santo ha estado en nuestro movimiento, porque a través de 60 y tantos años, este movimiento ha sido un regalo que el Espíritu Santo y el Señor le han hecho a la Iglesia católica, y especialmente a la Iglesia de Puerto Rico, donde muchos hombres como nosotros hemos conocido ese Espíritu Santo, hemos conocido ese Señor, y hoy podemos hablar porque el Espíritu Santo no los permite, porque si no tuviéramos el Espíritu Santo en nosotros, no podíamos decir ninguna palabra positiva ni eficaz. Así es que, hermano, estamos en una gran fiesta. Y como decía Alberto, nos tenemos que disfrutar, tenemos que participar plenamente de ella, del triduo, de la noche Pentecostés, de la vigilia, todo. Vamos a disfrutárnoslo, vamos a gozárnoslo, para que ese Espíritu Santo se haga bien presente en nuestras casas. Y es bien importante, que ahorita estábamos hablando con Iván Aguilú, es que hay alguien que tiene algo que está ahí sonando. Sí, soy yo. Déjame apagar esto. Sí, okay. El teléfono. Okay. El que el Espíritu Santo ha guiado
a la iglesia por todos los siglos, ¿verdad? Y seguirá, porque eso es de obra de Dios mismo. Pero no cabe duda de que estas circunstancias en las cuales estamos viviendo hoy en día es histórico, ¿verdad? Porque es que tenemos que en estas circunstancias permitirle al Espíritu Santo que sea el que continúe con eso que suscitó el cursillo de cristiandad, como por un ejemplo, todo en la iglesia son dones que se reparten según el Espíritu, pero el cursillo de cristiandad, que es lo que nos toca a nosotros, hay que reflexionar y permitir, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Capacítame, dame sabiduría, dame la inteligencia, dame la fortaleza, dame la piedad, dame el temor de Dios, dame todos esos dones, porque necesito decirle al otro y continuar con ese proyecto que tú comenzaste. Tal vez vamos a tener que utilizar creatividad nuestra, por eso ese discernimiento divino que nos permita a nosotros decidir, y esa ciencia de decir, bueno, estos son los medios que podemos nosotros continuar, porque tenemos que continuar, no nos podemos quedar así pasmados y no hacer nada, al contrario, el Señor descubre cómo debemos de continuar caminando, seas tú, porque la debilidad nuestra es Dios mismo el que quiere seguir continuando con ese proyecto que es del mismo, y que nosotros no seamos pieza de tropiezo del camino, al contrario, que nos capacite, y aún en medio de la flaqueza, en lo que nosotros podamos pensar de que, ay, eso es imposible, ay, no se va a poder hacer. No, es que esto es de Dios, y Dios nos dirá y nos trazará por dónde tenemos que ir, ¿verdad, Iván Aguilón? Es así, o sea, esto no es por nosotros, esto estaba por encima de nuestras capacidades. Y anteriormente hablábamos de que el Espíritu Santo actúa si nosotros permitimos que entre en nuestro corazón. Y hablábamos del caos que había en aquel momento, y en el escrito que nos enviaste se comparaba con el caos que se formó cuando estaban construyendo la Torre de Babel. Donde se confundió la gente porque hablaban distintos idiomas y no se entendían. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo se actúa en los apóstoles, ellos hablan en distintas lenguas, pero hablan en distintas lenguas para que los demás entiendan el mensaje. Correcto. Así que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en los apóstoles, se hace la corrección de la confusión. Correcto. Y en ese sentido, es importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo actúe, y en la situación en la que estamos nosotros ahora mismo, que era lo que hablábamos anteriormente, donde se está comenzando la apertura gradual de las actividades y de las celebraciones en la iglesia, donde hay una fase que se está hablando de que tenga que ir un 25% primero, y dependiendo de cómo se comporte ese por ciento, pues entonces se puede abrir un poco más. Pues mira, el Señor empezó su mensaje, empezó a llevar su mensaje utilizando a 12, que a través de la acción de ellos y de permitir que el Espíritu Santo actuara en ellos, ese mensaje siguió esparciéndose, se crearon iglesias y hemos llegado hasta el día de hoy compartiendo el mismo mensaje que Cristo le dio a esos 12 apóstoles hace más de 2000 años atrás. Ese 25% que va a tener la oportunidad de ahora empezar en las etapas presenciales, se parecen a esos 12 apóstoles, porque ellos son los que van a poder llevar la alegría de poder ver la celebración, disfrutar la celebración, celebrar junto con el sacerdote, algo que hemos dejado de hacer o no hemos podido hacer por el virus de forma presencial. Y yo estoy seguro que del 25 vamos a pasar al 50, al 75 y al 100, y no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta, porque el Espíritu Santo realmente quiere que todos seamos tocados y que todos podamos entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y finalmente, en esta situación, he visto muchos hermanos tristes porque pues no pueden recibir la comunión física o no pueden ir a confesarse con el sacerdote, a pesar pues, de los arreglos que se han podido hacer en la iglesia. A nosotros que nos hemos sentido tocados por el Espíritu Santo y que
permitimos que el Espíritu Santo entrara en nuestros corazones, somos nosotros los que tenemos que decirle a esos hermanos con alegría, sin querer sonar a cosa política, que lo mejor está por venir. Que en la tribulación del cristiano es que se da la victoria del Señor. Como tú decías, Juan Carlos, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando yo me siento derrotado es cuando el Señor tiene la victoria. Y en ese sentido somos nosotros los que debemos llevar ese mensaje ahora, de reanimar a esos hermanos que se han sentido tristes porque no pueden o no han podido disfrutar presencialmente de las misas o de los sacramentos, y decirle a ellos que el Señor se está gloriando en esta situación, que el Señor se está haciendo grande porque nosotros vamos a saber esperar, hemos sabido esperar, y la recompensa va a ser grande y la victoria Amén. del Señor va a ser increíble. Amén. Así es, porque evidentemente al principio uno se queda en shock. Porque uno dice, wow, pero es que esto fue aquí en Puerto Rico, pero es el mundo entero. O sea, como que no hay para mirar para otro sitio, buscar. No. Pero a la misma vez, yo creo que lo que ha pasado con esto es que también ha sido una gran oportunidad de valorar lo que son los sacramentos, valorar lo que es la misa, valorar lo que es la comunidad eclesial, valorar lo que hemos hecho en cursillo, que añoramos todos esos abrazos, ¿verdad que sí? Pero a la misma vez, ahora mismo yo por lo menos me siento gozoso por esta fiesta, y yo creo que debe ser ¿verdad? Que ya el shock superado, hay que bregar y hay que decirle despierte, no mires para el cielo, ya hay que meter mano, ¿verdad? Y es lo que yo espero, que esta fiesta nos invite a nosotros a decirle, está bien, ya sabemos que esto es unas circunstancias que se nos ha ido de las manos en el mundo entero. Pero cuando me siento que bien pequeñito, la obra grande se va a ver, porque va a depender de Dios y no de nosotros, sino Amén. que es la colaboración de nosotros, en la grandeza de Dios. Exacto. Que va a querer abrir el camino de todo lo que va a ser su plan en medio de esto. Así mismo como los apóstoles, que eran unos ignorantes, eran miedosos, eran perseguidos, pero la obra grande fue cuando permitieron que Dios fuera el que guiara todo. Y eso es lo que yo creo que debemos de tener con esperanza y gozoso, que el movimiento de Cursillo de Cristiandad, soltarle ese timón a quien tiene que soltarle el timón, que es al Espíritu Santo, que es el que ha guiado la iglesia, que guía todos los movimientos, y con esa esperanza y esa confianza de colaborar con él, no ser piedra de tropiezo, ni por miedo, ni por respetos humanos y por todas esas cosas, porque ella a veces que el mismo miedo paraliza y dice, no se va a hacer, y todo encerrado, como estabas diciendo ahorita. Y yo creo que ya es tiempo ya de abrir las puertas, no porque hacerse, no, es el discernimiento divino y de permitir que Dios haga la obra grande que quiere para Puerto Rico. Y que si hemos tenido que pasar esta cuaresma bastante larga, que ahora estemos celebrando la ascensión y la venida del Espíritu Santo con ese gozo y esperanza de que eso es lo nuevo que Dios quiere hacer, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Y seamos nosotros parte de la historia. Exacto. Así mismo. Sí, y recordemos que el Espíritu Santo permea, en el caso de nosotros los cursillistas, todo lo que hacemos en Cursillo de Cristiandad. Todo. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta en todo momento. O sea, uno en un principio no le daba tanta importancia, pero a medida que pasa el tiempo, uno refuerza lo importante que es esa oración donde se le pide al Espíritu Santo que venga, que se manifieste, que esté presente, que nos permita ser utilizados para llevar el mensaje que Dios quiere para aquellos hermanos que quieren compartir la vida de la gracia. Así que en la misma medida que el Espíritu Santo ha permeado todo el movimiento de Cursillo en toda su historia y a toda la iglesia, de esa misma manera, pues es nuestra responsabilidad dejarlo que actúe. Para que sepan, no solamente mañana, dejarlo que actúe.
quería decirle que, Sí. que esa misma iniciativa y esas ganas de hacer cosas mañana, vamos a celebrar la primera ultrella. Una ultrella, evidentemente es eso, esos Muy testimonios bien. y motivar a la gente para que sepa que Cristo está vivo, que la iglesia está viva, que el movimiento cristiano, quien lo dirige es Jesucristo, el Espíritu Santo, y está vivo. Es el Espíritu de Jesucristo y está vivo. Así que Luis Soto, si quieres darle una premisa ahí y hacemos la Mira, oración al final. sí, mira, precisamente nada, por eso fue que entré un poquito más tarde, pues estamos dándole los toques finales a lo que mañana va a ser la primera estrella por internet cibernética. Y Virtual, aunque wow. son virtual, y aunque son unos hermanos los que están escogidos para dar los testimonios, porque por tiempo pues no podemos tener que todo el mundo dé testimonio. Sí, me gustaría que los que van a verla por Facebook Live nos posteen sus comentarios durante la estrella y vamos Así a tratar será. de también hacerle mención a los que vayan escribiendo. Así que Dios los bendiga y Adalberto, la oración. Vamos para allá. Yo solamente quería, antes de la oración, queridos hermanos, que nos acompañan esta noche, que en esta oración del Espíritu Santo, todo esto que hemos dicho esta noche, siempre me gusta recordar a nuestros párrocos, que sin ellos nosotros no tendríamos todos estos sacramentos, que para ellos también la celebración del Pentecostés, el Espíritu Santo siempre desciende y permanezca con ellos también. Amén. Para mí ellos son bien, bien importantes, especialmente en esta fiesta de Pentecostés. Como nos gusta cerrar con una oración, esta oración está propia para la festividad de Pentecostés y para esta noche. Nos ponemos en una actitud de reflexión y comenzamos. Oh Dios, así como mandaste tu Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, en las lenguas encendidas y el fuerte viento de Pentecostés, ahora te pedimos que mandes ese mismo Espíritu sobre nosotros para que podamos salir a proclamar el Evangelio de Cristo a cada criatura. Humildemente oramos para que tú aumentes tu vida trinitaria entre nosotros. Haznos testigos santos y efectivos de la muerte y resurrección de Jesús. Ayúdanos a vivir nuestra fe católica con tal alegría, convicción y amor que atraiga a otros al sagrado misterio de tu iglesia y a la gracia poderosa de los sacramentos. Te suplicamos que nos hagas ministros de tu palabra, en la expresión y la acción, en la verdad y la caridad, en el misterio de la cruz de Jesús y en la luz de su gloriosa resurrección. Amén. 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 Y como decimos siempre en Cursillo, Cristo y yo, Mayoría Mayoría aplastante. Aplastante. Dios me los Buenas bendiga. noches. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Dios los Buenas noches. bendiga.